Buenas tardes, mi nombre es Mario José Castellanos. En este video les trataré de explicar una breve introducción a lo que es tabla de símbolos. Este video fue pedido por el curso de Organización de Lenguajes y Compiladores 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la carrera de Ingeniero en Ciencias y Sistemas. Bueno, ¿qué es una tabla de símbolos? Es una estructura de datos necesaria y usada en el proceso de traducción de un lenguaje de programación, ya sea por un compilador o un intérprete. Es donde se almacena cada símbolo que está en el código fuente o source de un programa, asociándolo con información tal como nombre, tipo, dirección de localización, tamaño y ámbito de cada variable, constante, procedimiento o función que esté declarada en nuestro código fuente. La gestión de la tabla de símbolos es muy importante, ya que consume gran parte del tiempo de compilación, de ahí que su eficiencia sea crítica, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un ámbito para la tabla de símbolos? Ahorita empezaremos a describir un poco conceptos que se utilizan para entender bien el funcionamiento de la tabla de símbolos. Comenzaremos con un ámbito, ¿verdad? Un ámbito es una unidad estructural del programa estático que puede tener algunas variables declaradas en su interior. En algunos lenguajes los ámbitos pueden anidarse. Los procedimientos son unidades de ámbito en Pascal, como los bloques, las funciones y los ficheros en C. Bueno, también tenemos que hay un tipo de ámbito que es el ámbito de visibilidad de un identificador. Se refiere o se define mediante entornos. Un entorno es una parte del programa fuente delimitada de alguna forma, por ejemplo el cuerpo de una función o el cuerpo de un bucle, ¿verdad? Es más o menos donde se va a desarrollar esa variable. Formas de guardar la información del ámbito de visibilidad. Bueno, tenemos dos formas de guardarlas, les explicaré dos formas. Una forma podría ser asignándole números de entorno, guardándolos como un dato más y sabiendo en todo momento el entorno activo. Otra podría ser creando una estructura en nuestra tabla de símbolos en forma de árbol, de forma que la raíz sea el entorno principal y sus nodos hijos son los entornos creados a partir de él. Ejemplo, una función es una entrada en el entorno principal y a su vez tiene asignado un entorno propio. También se puede dar el caso de entornos sin identificador asociado sin identificador asociado. Estos son llamados entornos anónimos, por ejemplo variables declaradas dentro de otros entornos. En estos casos se crea un entorno debajo del entorno padre donde se insertarán las entradas correspondientes. Bueno, esto va a quedar un poco más claro observando estas imágenes. Como podemos ver, tenemos en los cuadros nuestra tabla de símbolos, o lo que iría insertado en la tabla de símbolos, y del lado izquierdo inferior tenemos el código generado, ¿verdad? Entonces podemos ver en el lado izquierdo el primer cuadro que está definido un subprograma, y ese subprograma tiene sus propias variables, o sea, su propio entorno, y este a su vez, por ejemplo aquí la variable b3 tiene un entorno anónimo donde se definieron estas variables que están acá definidas como b21 y b22. Bueno, aspectos importantes al tomar en cuenta cuando hablamos de tabla de símbolos. Bueno, también podemos encontrar información de ella como tabla de nombres o tabla de identificadores. Tiene dos funciones principales: efectuar chequeos semánticos y generación de código. Si bien la tabla de símbolos no es la que genera el código, es la que tiene toda la información necesaria para poder generar código. En este caso podría ser un código intermedio, como podría ser código 3 direcciones. También es importante notar que permanece solo en tiempo de compilación y no de ejecución. Es decir, que nuestra tabla de símbolos solo va a existir en el momento que nosotros estemos compilando, y no así cuando se está ejecutando el programa. Este es un error o un concepto que cuesta comprender, ya que uno cree que en la tabla de símbolos
también tendría que ir almacenado cierto valor e irlo modificando según vaya corriendo el programa, pero este valor no puede ser accedido ya en tiempo de ejecución porque la tabla de símbolos no existe, solo sirve para generar código, ¿verdad? Bueno, ¿qué información podemos guardar en la tabla de símbolos? Esto es referirnos a variables, constantes, procedimientos o funciones. La información que podemos guardar es nombre, tipo, dirección de memoria que se guardará, el número de dimensiones de una variable, arreglo o el de parámetros de una función o procedimiento. También podemos guardar el ámbito. En este caso, cuando me refiero a dirección de memoria en que se guardará, obviamente tiene que ser una función relativa, ¿verdad? Porque como les mencionaba antes, esta tabla no existe en tiempo de ejecución. Bueno, ahora manipulación de la tabla de símbolos. Básicamente consiste en la creación de entornos, inserción de entradas en dichos entornos y modificación y eliminación de dichas entradas, ¿verdad? Bueno, la inserción se puede realizar desde el propio analizador léxico, ya que él sabe si un token es un identificador o un lexema, pero solo podrá insertar el lexema puesto que otra información como el tipo asociado solo es conocida por el analizador semántico y será este quien complete el resto de la información. Entonces es posible que el analizador semántico sea quien se encargue de todas las tareas relacionadas con la tabla de símbolos, incluyendo la inserción, ya que va a conocer todos los valores que deben de ser ingresados en la tabla de símbolos, ¿verdad? Porque este ya es en sí el que va a ir generando nuestro código, ¿verdad? O nuestro programa. Operaciones y aplicaciones de la tabla de símbolos. Tenemos las siguientes: localización de entradas, creación de entradas y acceso a los atributos de la entrada. Localización de entrada, esta es una operación básica. Dado un lexema se busca una ocurrencia suya en la estructura de la tabla de símbolos. Esta operación puede volver acceso a las entradas buscada o un error debido a la entrada buscada no está declarada en el ámbito de visibilidad actual. Cuando se inserta una entrada hay que comprobar los posibles errores de duplicidad de lexemas. Estos errores dependen de las características del lenguaje. ¿Ya? Bueno, también hay un acceso de atributos de entrada. Una vez creada la localizada, una entrada se necesitará acceder a ella tanto para modificar datos como para consultarlos. Es decir, vamos a poder utilizar su tipo para para hacer la comprobación de tipos, como lo habíamos mencionado, y para realizar otro tipo de análisis, ¿verdad? Como podría ser de, de variables en lo que se refiere a dimensiones y todo esto de arreglos, ¿verdad? Bueno, ahora veremos cómo se puede implementar una tabla de símbolos. Como es evidente, el acceso a la tabla de símbolos debe ser eficiente, puesto que va a ser consultada y modificada frecuentemente al momento de la compilación. Se suele elegir a las tablas de hash como base para implementarlas. Luego veremos por qué tablas de hash. Las tablas de hash no son las únicas estructuras posibles a utilizar. Podemos usar alguna de las siguientes: listas desordenadas, listas normales o arreglos, listas ordenadas y árboles binarios de búsqueda. Bueno, ¿por qué tablas de hash? Tablas de hash es el método más utilizado. Se trata de transformar la clave en un índice de la entrada aplicándolo a una función hash, en este caso IDK, que puede no ser biyectiva. Es equivalente a una tabla de acceso directo mientras no aparezcan dos claves tales que IDK1 sea igual a IDK2. En este caso hay una colisión. Hay dos métodos para resolver este tipo de colisiones, que son tablas abiertas y tablas con encadenamiento. Obviamente son tablas hash, ¿verdad? Tenemos una función de hash, que en este caso es una suma o exclusivo de las letras del identificador formando una palabra o un byte, ¿verdad? Este es según sea el caso de que nuestra función de hash esté definida de esta manera, ¿verdad? Pero hay varios tipos de definirla. Bueno, creo que eso es todo en lo que respecta por mí a lo de tabla de símbolos. Les mando un gran saludo. Mi nombre es Mario Castellanos Gómez. Cualquier información se pueden comunicar conmigo al correo que está en pantalla.